hacia dónde podría dirigirse Apple, cómo luce la evaluación actual de la empresa más grande del mundo desde un punto de vista de valor de capitalización de mercado tras haber transcurrido un par de semanas, prácticamente un par de semanas desde la presentación de su último reporte de beneficios. Y miren, hay un elemento dentro del reporte de beneficios de Apple que vamos a revisar en nuestro video del día de hoy que distingue claramente al reporte de Apple. Y ustedes saben que esta acción terminó retrocediendo y entregando y básicamente casi todas las ganancias obtenidas tras la presentación del reporte de beneficios de hace un par de semanas. Hay un elemento, no obstante, dentro de este reporte de beneficios que distingue a Apple del resto de las llamadas 7 magníficas. ¿Cuál es ese elemento? Se los voy a estar comentando en nuestro video del día de hoy. Así que vamos a meterle la lupa a Apple, por supuesto, desde un punto de vista de análisis técnico, estructura de mercado, líneas de precio promedio en base al volumen que valdría la pena revisar. Pero también vamos a revisar qué fue lo que reportó Apple en su último reporte, o en la presentación de su último reporte de beneficios. Y vamos a ver cómo quedaron esos múltiplos. ¿Será que Apple en este momento a $232 representa una oportunidad multigeneracional para invertir en tecnología, en inteligencia artificial? Ustedes saben cómo está toda esta narrativa de la inteligencia artificial en este momento de moda en los mercados. Así que a solicitud de muchos de ustedes me han enviado me envían muchos correos electrónicos pidiéndome análisis de Apple. También me han llegado muchos correos electrónicos pidiéndome un análisis del último reporte de beneficios de Amazon. Tengo esa solicitud anotada entre la lista de solicitudes por parte de ustedes para videos venideros. Así que bueno, nada, como de costumbre, y siempre lo hago al inicio de nuestros videos, por favor déjenme un comentario y háganme saber qué acciones desean que revise en nuestro próximo video. Ustedes saben que yo estos videos se los grabo a ustedes. En este momento son las 5:10 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y yo estos videos se los grabo a ustedes, digamos que tras haber ya transmitido en vivo de manera ininterrumpida para nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel a lo largo de todas las sesiones de bolsa. De paso que esta época del año para grabar videos es complicado. Miren ustedes la temperatura que tenemos en este momento acá en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, 36 grados Fahrenheit. Estamos algo así como 1 grado. Ha sido un día muy frío de invierno y oscuro, etcétera. Así que por ahí no es el clima más idóneo para uno estar grabando videos. Así que cuando uno lee los comentarios de ustedes, cuando yo leo sus comentarios, por ahí es como gasolina, ¿no? Para uno entusiasmarse para grabar estos videos que yo les grabo a ustedes, ya bastante cansado, agotado a nivel mental, pero de paso la parte climática en este momento no colabora para que uno grabe los videos. Así que déjenme saber, por favor, qué acciones desean que les gustaría que revise en nuestros próximos videos, y yo siempre tengo en consideración las solicitudes que ustedes me hacen. Bueno, antes de entrar en materia, siempre comparto con ustedes el trabajo que nosotros hacemos en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel a lo largo de las sesiones de bolsa. Miren, tanto el día de ayer, así como también el día de hoy, tuvimos 2 sesiones de bolsa terriblemente lentas. Los mercados están esperando, al parecer, por el reporte de CPI del día de mañana. Así que no ha habido mucho movimiento, y nosotros, que sabemos lo que estamos haciendo a nivel de trading, cuando las sesiones de bolsa no ofrecen muchos movimientos, nos abstenemos de estar abriendo y cerrando muchos trades. Cuando hay volatilidad, y para aquellas personas que siguen nuestros videos con regularidad, ustedes han visto que yo en una sola sesión de bolsa puedo tomar hasta 4 y 5 day trades, u operaciones que se abren y se cierran el mismo día. Pero en sesiones de bolsa como las de hoy y como las de ayer también, aquí lo preferible es no estar inventando mucho. El día de hoy nos llegó una alerta, no obstante, inusual de call options de esta acción, que por cierto me la han estado pidiendo, BBAI. Esto es una de las tantas acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Ver algo, inteligencia artificial. Yo en mi vida había oído hablar de esta acción. Nos llegó una alerta de call options el día de hoy, y yo decidí acompañar la alerta. Esta mañana temprano, cuando abrió la sesión de bolsa, compré 3 call options de esta empresa que terminé cerrando muy rápidamente. Muchos miembros de nuestra comunidad me siguieron en este trade. Por acá yo logré obtener una ganancia de $120, y como la sesión de bolsa estuvo muy lenta, no hicimos más nada a nivel de abrir y cerrar trades a lo largo de la sesión de bolsa del día de hoy. Y toda vez que cerró la sesión de bolsa, nosotros en nuestra comunidad, recuerden que para aquellas personas que deseen incorporarse a nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel, a nuestro Patreon, recuerden que en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente. Nosotros en nuestro Patreon tenemos un tier especializado en tomar trades con reportes de beneficios, pero después de que los reportes se publican. No estamos inventando con calls y puts, apostando, etcétera,
que una acción va a subir o retroceder. Eso es una estrategia perdedora. Así que el día de hoy teníamos una lista de acciones que estábamos esperando after hours, Upstart, estábamos también pendientes de Lyft, de DoorDash, etcétera. Y salió el reporte de Upstart, muy buen reporte de Upstart. Dejaron entrever que este año ya podrían estar presentando un net income prácticamente even, sin pérdida y sin ganancias totales. Muy buen reporte, superaron facturación, EPS, etcétera. Vi el reporte, me gustó. Le indiqué a nuestra comunidad que iba a entrar con 50 acciones. Entré y salí. Por acá obtuve una ganancia de $116. Y por acá pueden observar el screenshot del trade que les acabo de mostrar con Big Bear AI Holdings. Vaya usted a saber de qué será esta compañía. Por acá obtuvimos una ganancia de $120. Así que ha habido poca volatilidad. Por consiguiente, no hemos estado forzando trades. Muchos participantes de los mercados, sobre todo nuevos en el negocio, cuando ven este tipo de sesiones de bolsa como las de ayer y las de hoy, de volumen bajo, de poco movimiento, tratan de forzar trades y esta acción está medio subiendo y entro aquí y entro allá, etcétera. Y en este tipo de sesiones de rango estrecho y de poca volatilidad, la mayoría de los movimientos no se completan y suelen ser sesiones de bolsa que para aquellas personas que están tratando de forzar trades terminan siendo altamente frustrantes. Y como nosotros sabemos lo que estamos haciendo, evitamos vernos inmiscuidos en esa situación. Bueno, ya pasando al análisis de Apple. Miren, el que observamos el día de hoy fue un día de de-risking, como se dice en inglés. Estuvimos observando toma de ganancias en la mayoría de las acciones, sobre todo en las acciones de tecnología, múltiplos altos, etcétera, debido a que mañana tenemos la presentación del reporte de CPI y eso puede generar volatilidad. De paso, Paulo va a hablar a las 10 de la mañana. Toda vez que se presente el reporte de CPI, etcétera. Por cierto, para los miembros de nuestra comunidad, recuerden que el día de mañana vamos en vivo desde las 8:20 de la mañana para poder abarcar el reporte de CPI. Así que el día de hoy retrocedieron Amazon, retrocedió Google, Tesla siguió retrocediendo, etcétera. Así que Microsoft también retrocedió. La mayoría de las 7 magníficas terminaron retrocediendo. Pero en el caso de Apple esta fue la excepción. Sube el día de hoy en medio. Esto no es desdeñable. En un día de debilidad general, sobre todo para las principales acciones de tecnología, Apple terminó teniendo un día positivo. Sube un 2.18%, cierra su cotización en bolsa a $232.62. Esta mañana, por cierto, antes de que abriera la sesión de bolsa, se anunció que Apple podría estar potencialmente llegando a un acuerdo comercial con Alibaba para, digamos, desarrollar inteligencia artificial en China. Ustedes saben que el mercado chino es un mercado muy importante para Alibaba. Ahora vamos a revisar cómo luce la evaluación de esta empresa. Además vamos a cotejar esa evaluación con su último reporte de beneficios o con los elementos, digamos, más importantes de su último reporte de beneficios. El gráfico técnico por ahora no luce muy bien. Miren ustedes cómo Apple ha estado fallando en 1, 2, 3 y 4 oportunidades sobre esta línea azul. Esta es la línea promedio de 100 días. Se ha convertido en un área de resistencia bastante, digamos, clara para Apple. Ahora miren ustedes qué detalle. Si nosotros por acá buscamos líneas de precio promedio en base al volumen, Apple ha estado fallando no solo sobre la línea de promedio de 100 días, sino también ha estado fallando sobre esta línea de precio promedio en base al volumen que viene desde el máximo histórico de Apple u all-time highs. Miren ustedes, cerca de $135. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué mensaje nos envía este Anchor VWAP, este Anchor Volume Weighted Average Price Line que viene desde el máximo histórico de Apple? Bueno, pues que los participantes promedio de los mercados que iniciaron posiciones en Apple a $260 a finales de diciembre del año pasado, en este momento tienen un precio promedio de $235 aproximadamente. Y cuando Apple ha tratado de saltar por arriba de esta área, que ya fue rota a la baja, es decir, acá tenemos a participantes por medio de los mercados que iniciaron posiciones en esa fecha con pérdidas no realizadas. Bueno, pues la mayoría de estos participantes que tienen estas posiciones en Apple abiertas desde finales de diciembre han decidido cerrar sus posiciones sin ganancia y sin pérdida, es decir, han estado actuando como un área o como un nivel de suministro por arriba del precio actual de Apple. Ahora, noten ustedes cómo esa línea de precio promedio en base al volumen que viene desde el all-time highs de Apple o desde el máximo histórico de Apple está precisamente coincidiendo con la línea promedio de 100 días a $235. Eso deja entrever que si los alcistas de Apple, si los compradores acá logran saltar por arriba de esa área, es decir, si Apple logra saltar por arriba de la línea de promedio de 100 días que coincide con la línea de precio promedio en base al volumen que viene desde su máximo histórico, y si acá se puede producir un proceso de consolidación por arriba de $236 aproximadamente, se abrirían las puertas para un test de esta línea verde que les estoy señalando con mi mouse por acá, que vendría siendo la línea de promedio de 50 días cerca de $240.
de poderse tomar una posición o abrir una posición en Apple cerca de $236 y de cerrarla y de poderse cerrar cerca de la línea de promedio de 50 días, cerca de $241, estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de 2.19%. Si hacemos zoom out por acá, en este gráfico de 4 horas de Apple, miren ustedes cómo la línea de promedio de 200 días actuó y yo de hecho les grabé un video de Apple, me parece que fue el video previo al reporte de beneficios. Yo les indiqué que esta línea de promedio de 200 días era un área clave para que los compradores o los alcistas de Apple defendieran el precio y que si Apple rompía, ustedes saben que yo siempre hablo en términos de probabilidad y nunca en términos de certeza, lo cual es un error, nunca se debe hablar en términos de certeza en este negocio. Y si ustedes siguen mis videos con regularidad, saben que yo siempre hablo en términos de probabilidad y no de certeza. Yo les indicaba que si esta línea de promedio de 200 días era rota a la baja, acá podíamos ver una aceleración de la presión a la baja para Apple. Y miren ustedes, se hizo el test finalmente de la línea de promedio de 200 días en posición de ascenso. El hecho de que esta línea tenga una posición de ascenso, digamos que incrementaba la probabilidad de que pudiese actuar como soporte, como una zona de demanda. Bueno, pues acá se hizo un test de la línea de promedio de 200 días en fecha 26 de enero, cerca de $218 y miren, la figura técnica, la fotografía técnica habla por sí sola. Apple explotó al alza desde la línea de promedio de 200 días antes de que se presentara su último reporte de beneficios, de modo tal que esta línea de promedio de 200 días se ha convertido en una trinchera para los alcistas de Apple. ¿Por qué lo digo? Bueno, miren, si buscamos por acá un gráfico de un año, miren ustedes, Apple no se cotiza por debajo de la línea de promedio de 200 días desde mayo del año pasado, mayo del año 2024. Así que esta es una buena señal desde un punto de vista de gráficos mayores para Apple. Y bueno, no estoy diciendo yo que Apple va a romper la línea de promedio de 200 días a la baja, pero en este momento vale la pena destacar que esta línea de promedio de 200 días tiene un precio, nos refleja en este momento un precio de $221, tiene una posición de ascenso, de modo tal que si se llegara a presentar acá una situación de volatilidad en los mercados y Powell dijo algo malo o el reporte de CPI vino recalentado y los mercados retroceden como un todo, sería interesante ver a Apple hacer otro test de la línea de promedio de 200 días. Por ahora, por lo pronto, un proceso potencial de consolidación por arriba de la línea promedio de 100, $236 aproximadamente, $235, podría abrir las puertas para un test de la línea promedio de 50 días, cerca de $240 aproximadamente. Si revisamos por acá la estructura de mercado de la manzana, ¿con qué nos conseguimos? La estructura de mercado no luce bien. Y de hecho esta estructura de mercado podríamos cotejarla con el gráfico de 4 horas que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Bueno, aquí pueden observar demanda en la parte de arriba, suministro en la parte de abajo. La demanda está en claro retroceso, lo cual no es positivo desde un punto de vista de estructura de mercado, pero el suministro también está retrocediendo. Nunca es positivo ver a la demanda de una acción reflejando un declive. Si cotejamos este gráfico de estructura de mercado con este gráfico de 4 horas que les acabo de mostrar, miren ustedes como la línea de promedio de 5 días, pese a que Apple tuvo un buen día hoy, subiendo prácticamente $5, la línea de promedio de 5 días nos refleja en este momento, esta línea blanca que le señalo con mi mouse, nos refleja una posición de declive. Por lo general, en la mayoría de los casos, cuando en un gráfico de estructura de mercado observamos a la línea de promedio de 5 días retroceder o reflejar una posición de declive, cuando en un gráfico de estructura de mercado, observamos la demanda en retroceso o descendiendo, eso lo solemos, o eso se suele ser compatible con una línea de promedio de 5 días, esta línea blanca, con una posición de declive. Así que por ahora, debido a que tenemos a la línea de promedio de 5 días en posición de declive, tenemos que considerar a Apple culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero bueno, tal vez podríamos ver un test de la línea de promedio de 50 días a $240 y aquí los alcistas de Apple logran consolidarse por arriba de $236. Para poder considerar a Apple inocente hasta que se demuestre lo contrario y para que este gráfico técnico empiece a lucir mucho más constructivo, tendríamos que ver precisamente a Apple por arriba o cotizándose por arriba de $240 aproximadamente. Bueno, ¿cómo luce la evaluación de Apple en estos momentos? Vamos a revisar por acá y vamos a revisar algunos detalles de interés en relación a su último reporte de beneficios. Ante todo, estamos hablando de la empresa más grande del mundo en términos de valor de capitalización de mercado, $3.42 trillones de valor de capitalización de mercado. Nvidia debe andar por ahí cerca. Tenemos un P/E ratio de 36, esta compañía se cotiza en bolsa a 36 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses. Tenemos un forward P/E ratio de 30. Esta empresa se cotiza en bolsa a 31 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses y tenemos un price to sales de 8, es decir, un valor de capitalización de mercado de $3.42 trillones que equivale a 8 veces su facturación anualizada más reciente. A simple vista, uno ve estos múltiplos y uno dice, wow,
no nos están regalando Apple, pero para poder juzgar los múltiplos con los cuales una empresa se cotiza en bolsa, hay que cotejarlos con la ejecución comercial más reciente. Porque a veces, o en algunas ocasiones, uno ve múltiplos altos y muchos participantes de los mercados cometen ese error. Ven un P ratio de 36. No, esa acción está sobrevalorada, esto es una burbuja, tiene que retroceder, está sobrevalorada, carísima, etcétera. Pero no buscan y no cotejan los múltiplos con la ejecución comercial más reciente de una acción. En el caso de Apple, ¿con qué nos conseguimos por acá? Miren ustedes. En su último reporte de beneficios, Apple presentó una facturación récord, nunca antes vista, de 124.3 billones de dólares. Esto representó, la facturación que se presentó en su último reporte de beneficios, representó un crecimiento porcentual anualizado de la facturación trimestre a trimestre. Es decir, Apple presentó hace un par de semanas, semana y media, los resultados correspondientes al cuarto trimestre del año 2024. Bueno, si nosotros cotejamos la facturación del cuarto trimestre del año 2023 al cuarto trimestre del año 2024, nos conseguimos con un incremento porcentual anualizado de la facturación de 4%. Miren ustedes esto. Facturación récord, como les acabo de comentar, 124.3 billones de dólares, pero ¿qué salta a la vista en este gráfico de la facturación de Apple? Miren ustedes, la facturación está estancada, prácticamente sin ningún crecimiento, pese al hecho de que Apple logró presentar una facturación récord en su último reporte de beneficios. Ustedes pueden observar cómo claramente el último trimestre de cada año es el trimestre más positivo para Apple a nivel de la facturación, porque bueno, esta compañía tiene un elemento, digamos, cíclico que tiene que ver con que la mayor cantidad de ventas se dan en el último trimestre del año, etcétera. Pero salvo por estos incrementos, digamos, trimestrales que se aprecian sobre los cuartos trimestres de cada año, ustedes pueden observar cómo la facturación de Apple está básicamente estancada. Esta compañía ya prácticamente no refleja ningún tipo de crecimiento, o un crecimiento muy, pero muy tenue. Pese a ello, esta empresa tiene un precio sales de 8.8. Es decir, un valor de capitalización de mercado de 3.42 trillones de dólares que equivale a 8.8 veces su facturación anualizada más reciente. De ninguna manera podríamos justificar ese múltiplo tomando en consideración la ejecución comercial más reciente de Apple. Estamos hablando de un múltiplo bastante costoso. Si revisamos otras métricas de Apple, miren ustedes las ganancias totales, el net income. Las ganancias totales que Apple generó en su último reporte de beneficios fueron de 36.3 billones de dólares. Esto, digamos, representó un crecimiento porcentual anualizado de las ganancias totales de 7%. Miren ustedes el gráfico de las ganancias totales de Apple. Tenemos a las ganancias totales de Apple en all-time highs. Y miren ustedes el salto importante que dieron las ganancias totales, pasando de 14.7 billones de dólares a 36.33 billones de dólares. Muy, pero muy bien para Apple. Ahora bien, es decir, en este tipo de negocios o de compañías que se cotizan con múltiplos altos, tenemos dos tipos de crecimientos que evaluar. El secuencial o trimestral, de un trimestre al otro, que dependiendo del múltiplo puede ser un elemento a evaluar, pero también es muy, pero muy importante el crecimiento anualizado. Así que Apple generó una facturación total, como les acabo de comentar, de ganancias totales de 36.33 billones de dólares. Pero miren ustedes esto, en el 2021 Apple estaba generando ganancias totales de 34.63 billones. Miren acá este otro trimestre, diciembre del 2023, 33.9 billones de dólares. Es decir, el elemento, digamos, cíclico que tiene que ver con que el cuarto trimestre de cada año es el mejor trimestre para Apple, ayudó a que la comparación secuencial fuese muy positiva. La comparación trimestral, porque las ganancias totales de Apple pasaron de 14.7 billones de dólares en el tercer trimestre del año pasado a 36.33 billones de dólares en el último trimestre del año pasado. Pero la comparación anualizada de las ganancias totales quedó en 7%. No está mal. Es una compañía que genera ganancias sin ningún inconveniente, un muy buen modelo de negocio, pero estamos en presencia de una compañía que nos está cobrando un múltiplo de 36 con respecto a las ganancias obtenidas en los últimos 12 meses y de 31 con respecto a las ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Son múltiplos muy caros que no podemos justificar con un crecimiento porcentual analizado de las ganancias totales de 7%. Bueno, ¿cómo quedó el profit margin de Apple, el porcentaje total de ganancias? 29%.
básicamente, digamos, en la parte más alta del rango promedio del porcentaje total de ganancias de las compañías de tecnología, que suele oscilar, como yo les he comentado acá, en muchas oportunidades a ustedes, entre 20 y 30%. Muy bien, pero no es nada espectacular. Y les reitero, estamos hablando de una compañía que en este momento no exhibe prácticamente nada de crecimiento o muy poco crecimiento a nivel de la facturación y a nivel de las ganancias totales, pero que en este momento se cotiza a 31 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Estamos hablando de una evaluación bastante cara para Apple. Ahora bien, miren ustedes qué interesante este detalle. Si ustedes revisan los reportes de beneficios de las semanas más recientes de Google, de Microsoft y de Amazon, estas acciones todas retrocedieron en base a la guía comercial en cuanto a la inversión capital. Yo les he venido comentando a ustedes desde hace meses atrás que los mercados en este momento están siendo muy, pero muy demandantes con las 7 magníficas y con la mayoría de las acciones que se supone que se van a beneficiar de toda esta dinámica de la inteligencia artificial, los centros de datos para inteligencia artificial, software para inteligencia artificial, y pare usted de contar. Los mercados en este momento están siendo muy exigentes con la inversión capital, con el CAPEX. En el caso de Amazon, Google y Microsoft, la guía comercial que estas empresas, exhibieron, vinieron desde un punto de vista de inversión capital, vinieron muy por arriba de lo esperado y a los mercados no les gustó. Los mercados quieren ver en este momento con estas acciones, con estas compañías que supuestamente están montadas en el tren de la inteligencia artificial, incremento de la facturación, con incremento del flujo de caja libre, pero con por lo menos, en el peor de los casos, gastos capitales bajo control, o en el mejor de los casos, con los gastos capitales retrocediendo. Quieren ver un crecimiento exponencial, pero que las compañías inviertan menos dinero en CAPEX, porque eso termina afectando, o en gastos capitales, eso termina afectando el flujo de caja libre de Apple. Bueno, en el caso de Apple hay dudas en relación a cuándo se va a terminar esta compañía de montar en el tren de la inteligencia artificial. Esa es una duda que por ahora tienen los mercados. Pero miren ustedes esto. La inversión capital en el caso de Apple, el CAPEX, retrocedió trimestre a trimestre. La única compañía de las llamadas 7 magníficas que se dio el lujo de hacer retroceder su inversión capital en general, ¿ok? Porque en el caso de Meta, en el caso de Tesla, Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, etcétera, sabemos que esto está básicamente destinado a la inteligencia artificial, pero aquí Apple dejó un signo de interrogación. ¿Será que Apple podría ser una beneficiaria de la inteligencia artificial sin una mega inversión descomunal e incremento exponencial y descomunal de la inversión capital? Miren ustedes, el CAPEX, la inversión capital, retrocedió de prácticamente 9.5, 10 billones de dólares a 8.27 billones de dólares. Y no conforme con eso, desde un punto de vista secuencial o trimestral, el flujo de caja libre de Apple creció de 23.9 billones de dólares a 29.94 billones de dólares. Es decir, observamos un crecimiento tenue de la facturación, pero Apple, que se supone va a estar metida en todo el tema de la inteligencia artificial y van a lanzar el Apple Intelligence en todo el mundo, y esto va, dicen los alcistas de Apple, esto va a generar un ciclo de renovación del iPhone nuevo, del iPhone 16 y el 17, y todo el mundo va a querer el nuevo iPhone porque va a tener unas aplicaciones impresionantes de inteligencia artificial, etcétera, desarrolladas por Apple y por otros desarrolladores, etcétera. Bueno, por ahora, Apple, que es una candidata para beneficiarse de la inteligencia artificial dentro del grupo de las 7 magníficas, es la única que nos refleja un decrecimiento de la inversión capital y un crecimiento descomunal del flujo de caja libre. Estas dos características no están juntas en ninguna de las 7 magníficas. ¿Será esta una señal de que Apple tal vez pueda ser una beneficiaria indirecta importante de la inteligencia artificial sin tener que invertir los cientos de billones y billones de dólares que están invirtiendo las otras compañías en inteligencia artificial? Esto podría ser un elemento interesante para Apple en el futuro, y este es un elemento que claramente distingue el reporte de beneficios de Apple con respecto al reporte de beneficios de Microsoft y de Google y de Amazon, etcétera, sin menospreciar el hecho de que esas otras compañías están creciendo mucho más rápido, a una velocidad mucho más rápida, a una velocidad mucho más impresionante y a un porcentaje mucho más apreciable que Apple. Pero este es un elemento que no deja de ser interesante. La compañía ha seguido incrementando su dividendo, que no es nada del otro mundo. Siguen comprando sus acciones propias. Esto siempre es una carnada para atraer inversión institucional. Y miren ustedes por acá, les quería mostrar cómo luce en este momento la posición en efectivo de Apple.
Esta compañía tiene una posición en efectivo de 53.7 billones de dólares y tenemos una deuda de largo plazo de 83.95 billones de dólares. No vamos a poner no vamos a quejarnos de el déficit que tenemos entre la posición en efectivo de Apple con respecto a su deuda a largo plazo, porque esta es una compañía que acaba de presentar en un solo trimestre una facturación de 124.3 billones de dólares. Si a Apple le correspondiera acudir al mercado regular de deuda para financiarse, no va a tener ningún inconveniente, obviamente. ¿Qué piensan los analistas de Apple en relación al futuro de la compañía? Miren ustedes, tenemos por acá 31 analistas cubriendo la acción. La mayoría de ellos ve a Apple a $242 dentro de 12 meses. La mayoría de los analistas que cubren a Apple, pese a su evaluación, le colocan una categoría de compra. Los analistas más optimistas la ven a $325 dentro de 12 meses, los neutrales a $242 y los menos optimistas a $180. Y miren ustedes, el crecimiento porcentual anualizado de la facturación que se espera para el año 2026, 7%, 2027, 6%. Y noten ustedes que el crecimiento porcentual anualizado de la facturación o la perspectiva de crecimiento porcentual anualizado de la facturación de los analistas que cubre Apple se acelera para el año 2028 casi 10% y para el 2029 8%. No estamos hablando de un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 20% o 25%, pero al ver este crecimiento porcentual anualizado de la facturación, y sabemos que la mayor parte de la facturación que Apple genera hoy en día proviene del iPhone o de la venta de iPhone, miren ustedes, en el último reporte de beneficios, Apple generó una facturación total de 124.3 billones de dólares y de esos 124.3 billones de dólares, prácticamente 70 billones de dólares provinieron de la venta de iPhones. Aquí lo pueden observar bien, miren. Así que la mayor parte de la facturación que genera Apple proviene de la venta de iPhones. Así que, es decir, el consenso entre los analistas que cubren a Apple es de que esta compañía va a terminar beneficiándose de la inteligencia artificial para incrementar las ventas de sus celulares, de los iPhones. Porque en este momento tenemos un crecimiento porcentual anualizado de la facturación, como les acabo de mostrar en su último reporte de beneficios, de 4%. Y el común denominador de los analistas que está cubriendo Apple indica o piensa que de 4% en el año 2000, o fue la que se generó del tercer trimestre del 2023 del cuarto trimestre del 2023 al cuarto trimestre del 2024, de un crecimiento pírrico de la facturación de casi 3%, que no justifica los múltiplos con los cuales Apple se cotiza hoy en día en bolsa. Estamos hablando de que podría Apple generar un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 10% en el 2028. Así que hay expectativas positivas en relación a que Apple, que usualmente cuando se pone sobre la mesa una tecnología nueva, Apple como que termina tardando bastante en desarrollar y en adoptar esa tecnología nueva, pero acá hay expectativa desde un punto de vista de que Apple va a terminar montándose en el tren de la inteligencia artificial, y la pregunta que quedaría por hacerse acá es: ¿podrá Apple montarse en el tren de la inteligencia artificial, ser una beneficiaria, podríamos decir indirecta, de la inteligencia artificial, beneficiándose de la adopción masiva de la inteligencia artificial, pero monetizándola a través de la App Store? La gente, compra el acceso a una aplicación de inteligencia artificial o utiliza el Apple Intelligence, y por ahí Apple, ustedes saben que cuando se trata de servicios siempre cobra, un fee, cobra un porcentaje del servicio que se está suscribiendo, etcétera. ¿Será que Apple está mandando una señal muy positiva de que ella no va a tener que hacer una inversión tan cuantiosa como la que están haciendo Amazon y Microsoft y Tesla y Nvidia, etcétera, para ser beneficiaria de la inteligencia artificial? La verdad que la poca inversión en cuanto a inteligencia artificial que se realizó en este último trimestre llama la atención. Y obviamente que este elemento y el crecimiento también del flujo de caja libre, este elemento no justifica la evaluación actual de Apple. Esta es una acción que se cotiza con unos múltiplos siderales en comparación a su ejecución comercial más reciente. Y para aquellas personas que les gusta la compañía, etcétera, tienen que preguntarse qué rol va a jugar Apple en el futuro en cuanto a la inteligencia artificial. Si ustedes consideran que va a ser un rol muy, pero muy, muy importante, esta compañía, o si ustedes consideran que esta compañía efectivamente se va a beneficiar de toda esta dinámica de la inteligencia artificial, a lo mejor un forward P ratio de 31 no es tan costoso. A mí me parece muy caro, un price to sales de 8. Pero en todo caso,
El gráfico técnico, si nos referimos al mensaje que nos refleja la opinión neta agregada en los mercados en este momento, tenemos a Apple cotizándose casi un 10% por debajo de su máximo histórico. ¿Será que Apple se va a recuperar? ¿O creen ustedes que Apple de repente va a romper esta línea por medio de 200 días? Vienen precios más bajos. ¿Qué creen ustedes de Apple? ¿Va a ser una beneficiaria de la inteligencia artificial o esta es una compañía madura que ya más nunca va a crecer como lo hizo en alguna oportunidad y hay que esperar y de repente, no sé, comprar Apple a precios muchísimo más bajos? ¿Qué creen ustedes de Apple? Déjenme saber por favor lo que piensan y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chao, chao.